Ante todo, agradecer pues, la asistencia en días tan complicados como el de hoy. Desde la asociación Somatemps hemos querido hacer un esfuerzo con esta conferencia porque, como bien sacábamos en nuestro blog, en una especie de editorial, una de las grandes estrategias del nacionalismo es precisamente llevar siempre la iniciativa. Entonces, cuando llegan elecciones municipales, resulta que todo el mundo está hablando de la independencia, de temas que no son los municipales. Y nosotros creemos que la política tiene que estar dentro de un orden de la realidad y, por lo tanto, creíamos y creemos que es básico para entender el riesgo del centralismo y, sobre todo, del centralismo autonómico, la ausencia de reflexiones sobre lo que es el municipalismo. El municipalismo ha sido el gran olvidado en la transición, en la democracia, en la teoría política prácticamente de la modernidad. Y esto es lo que vamos a intentar reflexionar desde, como bien ha dicho, no es un acto político en el sentido electoralista, evidentemente, sino, pues, en todo caso, es un acto político de reflexión de lo que es la política y, más concretamente, en su ámbito de la política municipal. Y nos lleva a pensar, el tema nos tiene que llevar a pensar varias cosas. Una es el principio de subsidiariedad. Esto es un concepto que alguna vez oímos, alguna vez nos suena, se interpreta fatal, o mucha gente no sabe lo que es, pero sin la aplicación del principio de subsidiariedad estaríamos condenados a cualquier forma de si no totalitarismo político, sí me atrevería a decir de centralismo político desordenado. Esto, por un lado, que lo iremos reflexionando. También tenemos que pensar qué es lo que se llamó siempre la región, ahora le llaman comunidades o autonomías. Más concretamente, Vázquez de Mella decía que la región es una sociedad pública, o incluso una nación incipiente, que por cualquier circunstancia histórica, pues ve detenido ese proceso, ¿no?, de constituirse en una soberanía política y se asocia con otras naciones completas o incipientes, con otras comunidades y sin llegar a confundirse va cooperando con otras comunidades hasta formar pues una nación. ¿Esto qué significa? Que la realidad de muchas naciones, como la nación española, está compuesta pues, de muchos pueblos, de muchas culturas, que es lo que llamamos la vida cultural, la vida social, que no necesariamente tiene que concluir en una vida política. Podría, pero igual Cataluña podría tener un parlamento o no podría tener un parlamento, pero es evidente que Cataluña es un pueblo peculiar, es un pueblo histórico. También es absurdo decir que solo hay 2 o 3 comunidades históricas en España, como si Aragón nunca hubiera pertenecido a la historia o Extremadura nunca hubiera existido, ¿no? Todas las comunidades han sido históricas, todos los pueblos, ¿de acuerdo? Dicho esto, que son los primeros conceptos, también habría que entender lo que es el federalismo. El federalismo parece que es una palabra muy nueva, inventada por la izquierda, pero el federalismo, en cuanto tal, tiene una raíz lejanísima. La propia palabra foedus, latín, es pacto. Por tanto, el federalismo es un pacto que se va constituyendo históricamente entre diferentes comunidades para constituir una entidad política superior. Y en ese sentido, el federalismo, podríamos decir, tiene una horizontalidad, donde rige lo que llamamos un principio de solidaridad. Esto es, entre diferentes regiones o comunidades o reinos históricos, etcétera, etcétera, que fueron constituyendo España, pues evidentemente unos están más desarrollados económicamente, otros tienen otra historia, etcétera, etcétera, pero al final ahí tiene que regirse bajo un principio de cooperación, de solidaridad. En ese sentido podríamos hablar de federalismo, que normalmente lo lleva la historia, o se podría hacer por convenios, o históricamente se hacía por matrimonios, como el de Isabel y Fernando, etcétera, etcétera. Pero hay otro federalismo, que es el que normalmente no atendemos y que coincide con el de subsidiariedad, que es vertical. Esto es, qué relación tiene que haber lógica, natural, justa, entre
no solamente el individuo, sino la familia, el municipio, que es lo que reflexionaremos, y luego entidades políticas superiores, como podría ser una región, una comunidad autónoma, y, por fin, el Estado. Y a esto, o en este ámbito, es donde aplicamos la subsidiariedad. La subsidiariedad consiste, se definiría, es muy sencillo, que cualquier organismo social, como puede ser una familia, o un municipio, o una región, tiene derecho a desarrollar sus funciones naturales hasta donde pueda. Y cuando no pueda, pues el cuerpo social superior le tiene que ayudar. Subsidiariedad viene de subsidio, de ayuda, etcétera, de socorro, de soporte. Eso es el principio de subsidiariedad. Una familia tiene derecho a educar a sus hijos. No es el Estado el que tiene el derecho a educar a los hijos. Esto es fundamental. Cuando uno lee la LOCSE, la introducción a la LOCSE, dice una aberración salvaje. Dice, el Estado tiene el derecho absoluto a educar a los ciudadanos. Otra cosa es que históricamente no lo ha podido hacer, porque todavía ni siquiera existía el Estado, y ahora, y entonces lo delegaba en los padres. Esto lo dice el preámbulo de la ley. Manda narices, como diciendo, aquí los padres, bueno, les hemos dejado educar, pero ahora que ha aparecido el Estado, pues ahora nosotros somos los que tenemos que educar. Esto es una inversión del principio de subsidiariedad, pero que la vamos a encontrar en la Constitución Europea y en varios niveles que luego explicaré. Esta idea es básica, esta relación vertical entre la familia, el municipio, las regiones y el propio Estado, y luego ya entraríamos, ya para mayor complicación, Europa. Pero, ¿cómo se ha ido construyendo las sociedades? Las sociedades no es un invento, no es un pacto social como lo había diseñado Rousseau y de buenas a primeras aparecen las sociedades. Aparecen históricamente y, sobre todo a nivel municipal, curiosamente en España es donde posiblemente se disfrutaron de mayores libertades y autonomía municipal en los reinos de España que en buena parte de toda Europa, por una razón muy sencilla, que era que en la medida que la reconquista iba avanzando, los reyes, para conseguir repoblar zonas, pues concedían a las villas, a los municipios, pues franquicias, fueros, cartas de libertades, y eso hacía que esos ciudadanos tuvieran una serie de libertades y, por ejemplo, pudieran emanciparse de la vieja aristocracia feudal que muchas veces había quedado anquilosada. Es así como aparecen los consejos, las merindades, los consells de Cent, en Barcelona, etcétera, etcétera. Es verdad que tampoco hay que idealizar la historia. Muchas veces había tensiones con el poder político y aparecen las figuras de los corregidores, de los adelantados, etcétera, porque el poder, sobre todo cuando España se convierte en un imperio, pues bueno, es una forma de intentar controlar las libertades municipales. Pero es muy curioso que en América, por ejemplo, los adelantados, que eran los aventureros, cuando querían, digamos, establecerse políticamente y que se les reconociera por la monarquía, pues establecían un cabildo, como las Islas Canarias. Y esos cabildos concedían unas libertades a los ciudadanos que ojalá quisiéramos tenerlas hoy en día. Restos de esos cabildos es lo que había quedado en las Islas Canarias, por ejemplo. Bueno, llega el famoso 11 de septiembre de 1714, llegan los Borbones. Los Borbones lo que van haciendo es eliminar las libertades municipales, envían intendentes reales o también corregidores, que, digamos, van sustituyendo esas libertades, por ejemplo, en Cataluña, donde los alcaldes podían ser elegidos por los propios habitantes de las villas, etc. Cuando llega la Constitución de Cádiz, no se soluciona el problema. Cuando llega la modernidad y la Constitución de Cádiz, pues se sigue el mismo esquema borbónico, lo cual es paradójico porque parece que la Constitución de Cádiz nos va a traer la libertad democrática, la libertad francesa, la libertad de la Revolución Francesa, pero se nombran subdelegados de fomento, que serían como una especie de precedente de la delegación de gobierno, donde los gobiernos pues, envían a los municipios una especie de controlador que es el subdelegado. Y
Curiosamente también, hasta que no llega Primo de Rivera y un poco antes con Maura, un gobierno de derechas, no se plantea en la democracia, ya digamos, moderna española, una ley de autonomía local. Por lo tanto, toda la modernidad lo que hace es liquidar poco a poco las autonomías locales. Como bien ha dicho Josep, lo reflexiona Valle de Goytisolo, un libro muy interesante que es Reflexiones sobre Cataluña, va paralelo a la liquidación de la autonomía municipal, por ejemplo, la eliminación de los gremios. Los gremios tenían muchas funciones, los gremios tenían hospitales, los gremios tenían escuelas, los gremios tenían milicia, esto es, por tanto no hacía falta ni siquiera policía, ni guardia urbana, ni los gremios, digamos, organizaban la vida social a niveles insospechados. O bien, las universidades, como la de Barcelona, dependía del ayuntamiento. Era inimaginable que dependiera del Estado, que dependiera, sino que realmente había una vitalidad de organizaciones sociales que permitía que el propio Estado no fuera metiéndose en la vida social, en la vida pública de los municipios. Bueno, llega la Constitución del 78 y parece que nos va a traer toda la democracia, todas las libertades habidas y por haber. Y, de hecho, en el artículo 140 se dice literalmente, garantiza, dice la Constitución, se garantiza la autonomía de los municipios, lo cual es muy divertido porque veremos que luego no va a ser así. Engañaron o nos engañaron a todos diciendo, vamos a hacer un acto de descentralización, lo cual a mí siempre me hace gracia, porque un acto de descentralización es decir, yo tengo un poder central y ahora voy a descentralizar. En el fondo tú seguirías teniendo el poder. Esto no, las sociedades se construyen de abajo arriba, no de arriba abajo. Por lo tanto, se hablaba de una primera descentralización, que era la autonomía, las autonomías, y que luego vendría una segunda descentralización, que serían los municipios. Y mucha gente se lo creyó. Pero esta segunda descentralización nunca llegó, a pesar que hace 2 años han editado una ley de administraciones locales, que vamos, es una especie de fraude tremendo, pero no ha habido descentralización realmente. Más bien, como todos sabemos, se han creado 17 autonomías, que son 17 microestados centralistas a su vez. Por lo tanto, no ha habido realmente descentralización. Para colmo, entramos en Europa y si hubiéramos leído el tratado famoso, se titulaba, era un poco largo, tratado por el que se establece una Constitución Europea en el 2004, que fue votado en España con entusiasmo y salió el sí, en Francia salió el no, en Holanda salió el no y ya dejaron de que se votara, ya todo el mundo ya se retiró para atrás. Pues este tipo de tratados está lleno, completo, de la palabra subsidiariedad. Y entonces en los fundamentos del tratado se habla de que Europa se tiene que construir subsidiariamente, etcétera, etcétera. Parece que hace casi doctrina social de la Iglesia. Pero lo divertido es cuando definen lo que es subsidiariedad, porque le dan un sentido absolutamente contrario. Dice literalmente el tratado, ese famoso tratado, dice lo siguiente. La Unión Europea tendrá determinadas atribuciones o funciones. Luego un apartado dice, funciones de la Unión Europea, y resulta que son todas, las habidas y por haber, todas, son todas. Y dice, cuando la Unión Europea no alcance a cumplir estas funciones, delegará en los Estados para que cumplan estas funciones. No, ya, el principio de subsidiariedad es al revés. Es el Estado tiene que cumplir sus funciones y si no puede, pues que le ayude la Unión Europea. Con lo cual es una inversión. Una inversión que se hace con el Estado, la Unión Europea con el Estado con la autonomía con el municipio, y el municipio, evidentemente, lo acaba haciendo con la familia. Por eso es extraño, bueno, no es extraño, es hipócrita, pero cuando uno lee los textos comunitarios, se encuentra, por ejemplo, la Carta Europea de Autonomía Local del 15 de octubre del año 85, donde se habla del principio de subsidiariedad, se habla de que en Europa tienen que construirse mecanismos de democratización de los municipios, se hacen constantes alabanzas a los municipios,
pero luego no hay absolutamente ni una sola política, digamos, de volver a esa autonomía que se perdió hace siglos. Vamos, jurídicamente eran mucho más libres los municipios hace 300, 400 años que hoy en día. Es una paradoja y luego lo demostraremos con un ejemplo de Suiza. Un ejemplo de Suiza. Vamos a analizar el problema en España con la Constitución y las autonomías. ¿Por qué las autonomías, o mejor dicho, la plantearemos en sentido positivo, por qué una verdadera política municipalista podría frenar el centralismo de las autonomías y a la vez el centralismo del Estado? Esto podría ser, pero hay una perversión previa. Una perversión previa que es la siguiente. En la Constitución española, se reconoce que los municipios son parte de la estructura política. Pero luego comentaremos alguna sentencia del Tribunal Constitucional que dice, bueno, pero esto no hay que tenerlo en cuenta. Es muy divertido porque esto es como los partidos políticos. En la Constitución española pone una de las formas de la representación política son los partidos políticos y hay otras. En el orden práctico, al final, solo te puedes presentar a los parlamentos a través de los partidos políticos. Por tanto, no se ha desarrollado realmente la Constitución. Se ha creado una partitocracia. Con los municipios pasa lo mismo. La Constitución consagra las autonomías y consagra a los municipios como entidades políticas. Pero cuando se desarrolla la legislación, y aquí luego lo hemos pagado y lo estamos pagando todos, cuando se desarrolla la Constitución, solo el Estado, el gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos se consideran que son entidades políticas. Entidades políticas. ¿Qué significa? Que hacen o realizan actos políticos que no son sometidos a el control de los procesos administrativos. En cambio, los municipios ya no tienen carácter político y simplemente tienen un carácter administrativo. ¿Cuál es la diferencia? Que una autonomía hace leyes. Un municipio solo puede hacer reglamentos. Pero claro, si la autonomía puede hacer leyes, el Estado puede hacer leyes, pues al final entramos en una dialéctica, que es la que estamos viviendo, entre Estado y autonomías, donde los municipios simplemente quedan relegados a la nada, quedan relegados absolutamente a la nada. Y por eso, cuando ha habido varias sentencias del Tribunal Constitucional sobre problemas de competencias, lo más divertido es que teóricamente todo el mundo quería descentralizar España, pero lo que se han dedicado las sentencias es a definir lo que no es un ayuntamiento. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981 se dice la autonomía local, el municipio, no es autonomía política, contrariamente a la polis, dice, no es política. Entonces, ¿qué es? No, simplemente una cuestión administrativa, es una delegación del Estado o de la autonomía. Oiga, las sociedades se construyen al revés, familias que se unen, crean municipios, que a su vez los municipios crean regiones y las regiones pues se agrupan con otras para constituir naciones o estados. Ahora te están diciendo que el municipio no es política. O en la sentencia de 170/89 se dice que simplemente tiene un carácter administrativo, el ayuntamiento. Por lo tanto, bueno, hay un problema que se agudiza, y ya sé que esta conferencia, si hablamos mucho de derecho, es como muy palo, pero yo creo que es importante tener las claves. Todo esto se agudiza por culpa del Tribunal Constitucional. Muchas veces no somos conscientes en el lío jurídico-político que estamos metidos. Es tremendo. Porque cuando el Estado español ya se vio las orejas al lobo a la autonomía catalana, a la Generalitat, dijo, bueno,
intenta hacer una ley para que el gobierno central pueda determinar algunas competencias de los ayuntamientos, para saltarse las autonomías. Y entonces la Generalitat interpuso una apelación y, sorprendentemente, el Tribunal Constitucional se inventa una doctrina que es absolutamente fascinante para los juristas, al menos que yo he consultado, de derecho administrativo, porque dicen, nos hemos vuelto locos. La doctrina es que el ayuntamiento tiene una naturaleza bifronte. ¿Qué significa? Que da igual, que sobre el municipio puede gobernar o meter mano, perdónenme la expresión, las autonomías y a la vez el Estado. Con lo cual todo se convierte en un lío ya absolutamente tremebundo. El Estado puede legislar sobre los ayuntamientos, las autonomías sobre los ayuntamientos, luego estamos metidos en cantidad de juicios por incompatibilidad o por si esta competencia me toca a mí o te toca a ti, etcétera, etcétera, con lo cual todo el sistema, en cierta medida administrativo, se va colapsando. Llega el año 2013 y el gobierno del PP dice, bueno, vamos a poner un poco de orden, porque esto está el caos, y hacen una ley de administración local. Y cuando todo el mundo estaba pidiendo que desaparecieran las diputaciones, porque dicen, bueno, si ya tenemos autonomías, dicen, no, vamos a descentralizar más y vamos a recuperar la fuerza de las provincias y, por lo tanto, de las diputaciones. Y entonces resulta que ahora las diputaciones también pueden meter mano en las funciones de los ayuntamientos, con lo cual ya el lío es tremebundo. Cada vez que se quiere descentralizar algo, pues resulta que cada vez la administración pública está más metida, etcétera, etcétera. Por no cansar y por poner algún ejemplo ilustrativo y creo interesante para ver la importancia de la política municipal, si la Constitución española hubiera sido fiel a sí misma, que no lo ha sido, ni los tribunales constitucionales correspondientes, pues si hubiera habido una auténtica autonomía política municipal, a lo mejor nos podíamos haber acercado al modelo suizo, por ejemplo. El modelo suizo es un modelo real, es un modelo existente, es un modelo que está aquí cerca, con una población muy aproximada a lo que es Cataluña, en número de habitantes, a nivel de riqueza también. Hay una pequeña diferencia, en Cataluña hay unos 800 y pico municipios, ya no llegamos a 900, y en Suiza hay unos 3000. Eso significa que la población está más distribuida en pequeñas poblaciones, pequeños municipios, etc. ¿Cuál es la diferencia? Que en Suiza no hay un gran Estado jacobino, centralista, porque, digamos, no se produjo una revolución como se produjo en Francia, como se produjo, pues, por imitación, pues, en Alemania, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, han mantenido estructuras políticas muy antiguas, casi, algunas hasta con tradiciones de 500, 600 años, por lo tanto, medievales, que las siguen utilizando y son parte de su vida política diaria. Y desde luego ellos no tienen ningún sentimiento de que están en la Edad Media. Se consideran un país muy avanzado, muy moderno y muy democrático. La primera idea para entender el modelo suizo es que lo que es la idea de nación, de pertenencia nacional, está muy bien ordenada, es muy al contrario. Bueno, yo creo que los españoles, nuestra conciencia nacional es tan anárquica como nosotros mismos, o sea que somos capaces de pensar una cosa y lo contrario y sentirnos un día de una forma y otro día de otra. Pero en Suiza, digamos, la conciencia de pertenencia, de identidad, es lo que ellos llaman la vecindad. Por tanto, lo que te da identidad, arraigo, es donde has nacido, donde vives, tu ciudad, tu municipio. Y veremos que esto tiene sentido porque prácticamente toda la vida política se desarrolla ahí, en el municipio. Ni siquiera en los lands, que serían como sus autonomías, ni siquiera, y mucho menos en el Estado. En el gobierno del Estado es escasísimo.
vamos a ver algunas, bueno, por ejemplo, el padrón, por lo tanto, la identidad legal, el padrón es dueño el municipio. Aquí en España y en el resto de Europa, el padrón solamente lo usufructa el municipio, porque el dueño es el Estado, el dueño es el Estado. Con lo cual, entramos en el juego de que yo pertenezco al Estado porque el Estado, digamos, me reconoce que yo estoy viviendo aquí, que tengo un carnet de identidad, etcétera. No porque yo haya nacido en mi ciudad, que es española. Ya, parece que son matices, pero es muy importante la diferencia. Los consejos municipales, esto es, los ayuntamientos, son los que ejecutan las órdenes del gobierno. Por lo tanto, no hay una administración estatal, digamos, potente, como en Francia, como en España, como en otros países, sino que los municipios, hay un gobierno, el gobierno toma las decisiones, y son los municipios, muchas veces saltándose los lands, por tanto lo que serían aquí las comunidades autónomas, los que aplican las decisiones de los gobiernos. Los consejos municipales son responsables, por ejemplo, del control de habitantes en su territorio municipal, de la seguridad vecinal, por tanto no hay ese sentido de policía nacional como podríamos tener aquí, son como los viejos somatemnes, no sé si a todos nos suena. La escuela o la enseñanza pública depende de los ayuntamientos, como había sido tradicional en toda Europa, hasta que no llega Napoleón y cambia todo, y empiezan en los estados a ser los que monopolizan la educación y crean las famosas educaciones o escuelas nacionales. Pero de toda la vida, la educación dependía de los municipios, por lógica. Ellos cobran los impuestos. Los municipios cobran los impuestos. A mí me hace gracia la agencia tributaria, la agencia tributaria catalana. Oiga, ¿me quiere cambiar la agencia tributaria española por la catalana? Pues es lo mismo, es una tontería, porque es una forma de que el municipio no tenga poder. Ahora todos pagamos al Estado, el Estado paga a las autonomías o a las diputaciones y a su vez estos pagan a los ayuntamientos. No, ahí las agencias tributarias las tienen los municipios, con lo cual tienen la fuerza política para decidir, porque luego cuando hay elecciones o cada X tiempo se reúnen o se vota dónde van los impuestos, una parte de los impuestos. La gente en los municipios deciden si los impuestos quieren que vayan más a carreteras que a escuelas, o más a escuelas que a sanidad, o más a sanidad que a lo que sea. Por lo tanto, hay como una posibilidad de participar en la vida política que hoy no te permite un sistema como el español, por ejemplo, o el catalán, por supuesto. Incluso pueden nombrar los jueces, se pueden nombrar los jueces, o tienen margen para decidir sobre los sistemas de impuestos, pagar más impuestos, pagar menos impuestos. Esto lo deciden claramente los propios ciudadanos. Bueno, esto genera sus propias dinámicas, pero digamos, podemos encontrar cosas muy sorprendentes. Voy a dar... Bueno, hay un ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Glarus, que tiene una tradición ya de 600 años, que cada 2 de mayo se reúne todo el pueblo, todos deciden, se sacan todos los temas a votar, todo el mundo vota, luego todos comen juntos, luego tocan las orquestas, hacen marchas de desfiles militares. Bueno, es una cosa apoteósica, es la democracia ya, digamos, en su esplendor estético incluso. Pero hay cosas más importantes. Por ejemplo, he dicho que Suiza y Cataluña se parecen mucho en cantidad de población. En Suiza, con solo 100.000 firmas, se puede convocar un referéndum para reformar la Constitución federal. O sea, solo recogiendo 100.000 firmas. Y luego, con 50.000 firmas, imaginémonos lo que sería en Cataluña, 50.000 firmas, se puede someter a referéndum una ley aprobada por el Parlamento. Por lo tanto, no es como aquí, nos acordamos todos de los toros,
viene una asociación que financia la Generalitat, por cierto, hace una ILP, recoge X mil firmas y la lleva al Parlamento. Y el Parlamento dice, el pueblo quiere que aprobemos esto. El Parlamento podría haber prohibido los toros, pero aparecen 50.000 catalanes que firman y se somete a referéndum esa ley del Parlamento. De 1990 a 1994, la media de referéndums en Europa era de más o menos 3 por cada país. En Suiza se hicieron 53 referéndums, 53 referéndums. Y en 60 años en Suiza han hecho 250 referéndums sobre cuestiones vitales. Claro, cuando ves este tipo de estructura política, se te cae la baba. Dice, oiga, aquí sí que vale la pena hacer política, porque al menos tienes como la posibilidad de tomar decisiones. En cambio, pero esto es posible, mejor dicho, porque hay verdaderamente una libertad municipal. Hay verdaderamente una libertad municipal. Bien, no quiero que la conferencia sea muy larga, porque luego si sale algún tipo de pregunta, pero voy a intentar muy brevemente resumir o dar unas claves de lo que es la subsidiariedad, lo que tendría que ser la subsidiariedad, bien reflexionada. Luego también haremos unas pequeñas conclusiones y así dejaremos margen para preguntas. Cuando hablamos de subsidiariedad, estamos hablando de una sociedad que se ordena naturalmente. No es una construcción artificial, no es una construcción de un Estado que delega, como en las autonomías, y las autonomías no es más que una delegación de un Estado centralista que decide descentralizarse y ese vicio centralista lo comunica a la autonomía, que a su vez quiere ser centralista. Porque si Cataluña fuera independiente, les puedo asegurar que el principio de subsidiariedad no lo aplicarían, vamos, ni a tiros. No darían libertad ni permitirían una sola agencia tributaria que no fuera la de la Generalitat. No darían ni una sola libertad municipal. Esto se lo puedo garantizar. No iríamos al modelo Suiza. Por lo tanto, la subsidiariedad es parte de la connaturalidad de la vida social. Si construimos una sociedad contra el principio de subsidiariedad, esa sociedad se irá anquilosando, se irá pervirtiendo políticamente. Por lo tanto, tenemos que también reconocer la sociabilidad. Gentes, digamos, muy conservadoras como Thatcher o incluso pues un viejo amigo como Vidal Quadras, dijeron, bueno, Vidal Quadras copiando a Thatcher, barbaridades, como diciendo, no existen las sociedades, solo existen los individuos. Pues no, las sociedades existen, porque los hombres somos sociedades. Y lo que es absurdo es, como decía una vez en la radio, un ministro que estaba hablando de unidades tributarias, y al cabo de 10 minutos de yo no entender nada, tuve que hacer un cambio de chip y resulta que estaba hablando de personas. Entonces, ¿qué somos? Unidades tributarias. Pagamos al Estado, el Estado financia las autonomías a los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Pues no. Otra idea es que la subsidiariedad no es también que sería es una tentación muy apropiada, sobre todo para los españoles, no es un canto a la anarquía. Bueno, vamos a liquidar el Estado, vamos a liquidar los cuerpos intermedios, las regiones, los municipios, las familias, y al final yo me quedo como centro de la vida política, yo y mis decisiones. Esto sería también destruir la idea del principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Porque la subsidiariedad presupone que la sociedad se ordena por cooperación y no por lucha dialéctica ni por lucha de poder, etcétera. Lo lógico sería evidente que entre todas las regiones y autonomías de España cooperaran con el Estado para el bien común, no estar enfrentándonos constantemente para el bien particular de mi autonomía o el bien particular que a mí me pueda interesar. Por lo tanto, la subsidiariedad exige que haya una autoridad política. Esto es evidente. Los nacionalistas no es que no quieran la autoridad,
lo que quieren tener es ellos, absolutamente, esto es evidente, pero es que no quieren una autoridad por arriba y tampoco quieren una autoridad por abajo, por tanto, serán los mayores enemigos de conceder libertades municipales y de conceder categoría política a los municipios, por tanto, la idea de subsidiariedad presupone que hay un bien común, y esto, claro, esto es lo que no entienden nunca los nacionalistas, lo decía Junqueras el otro día en la televisión. Claro, nosotros luchamos por la justicia social, pero como España no nos deja, cuando seamos independientes ya habrá justicia social. Sí, como si se fueran a eliminar todas las diferencias sociales en Cataluña por las buenas. Habría más y bueno, ni imaginamos los escenarios. Por lo tanto, es una afirmación, una sociedad subsidiaria de que las relaciones entre los hombres son sociales, son morales. Lo que hace la política es reforzar lo que por naturaleza ya sentimos, que es a cooperar, a ayudarnos, a que haya principio de solidaridad, etcétera, etcétera. Luego también muy importante es no dejarse engañar, como he dicho antes, por el individualismo, por los cánticos del liberalismo hiperindividualista, ¿no? Esos que dicen, vamos a un estado mínimo. Hombre, si lo hace tan mínimo, esto es como los neoconservadores norteamericanos, que defienden tanto que no exista el Estado, que al final se vuelven anarquistas, y al final entre un ultraderechista conservador norteamericano y un anarquista no hay ninguna diferencia, porque el Estado es una realidad, la polis es una realidad y por lo tanto tiene que existir, Pero la gran trampa es que cuanto más se habla de individualismo y más nos prometen libertades individuales, que es lo que hace Junqueras y lo que hace... queremos que Cataluña sea independiente para ser todos más libres. No. Lo que va a ocurrir es que, esto es así, la historia se ha forjado así, la historia moderna. Cuanta más teórica libertad hay, misteriosamente, más burocratización hay, más leyes hay, más... Queremos salir de España para entrar en Europa. Pues te vas a encontrar con un Parlamento europeo que no deja de legislar, controlar, normativizar. Oiga, usted no me va a hacer más libre. Me hará más libre si permite que en los ámbitos de mi vida real, que es mi municipio, yo pueda participar. Lo demás simplemente me va a atar. Y ahora ya en 5 minutos, para así hacer 3/4 de hora y dejar si alguien quiere preguntar, a modo de conclusiones y un poco pues aplicándolo a nuestra situación, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué podemos sintetizar? En el orden legal, en el orden de la verborrea política, en el orden de las teóricas intenciones, Europa se tiene que ir construyendo de forma subsidiaria y descentralizada. ¿Qué está pasando en el orden real? En el orden real está pasando absolutamente todo lo contrario. Hoy por hoy, más del 50%, ya llegaremos al 60% seguramente, de leyes que estamos sufriendo vienen directamente de la Comisión Europea, refrendada simbólicamente por un Parlamento Europeo que ni siquiera tiene soberanía, reconocimiento de soberanía, y lo que hacen los estados, las autonomías, y luego ya dejan tirados a los ayuntamientos, es aplicar esas directrices europeas. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que hoy más que nunca vivimos en un sistema centralizado, con la absurdez de que dicen que están descentralizando el sistema. Por otro lado, todo intento de construir una sociedad, insisto, simplemente de arriba abajo, lo que va a hacer es generar constantemente conflictos, conflictos de competencias, como lo estamos viendo con la Generalitat y el Estado español, etcétera, etcétera. Las sociedades no se pueden construir artificialmente. Por otro lado, tenemos que ser fieles a una historia.
el resentimiento del romanticismo catalanista que siempre sueña con lo que Cataluña pudo ser mire, la historia es lo que es. No podemos violentar la historia. Si el rey Jaume I decidió que Valencia era un reino, pues fue un reino. ¿Qué le vamos a hacer? Eso ya no lo podemos echar para atrás. Eso tuvo unas consecuencias, tuvo unos desarrollos, ha creado una sociedad con unas distinciones, unos parecidos a Cataluña, pero es la realidad. Y, por lo tanto, yo creo que lo que hay que defender no es una revolución jurídica a lo bestia, sino, digamos, volver a recuperar, solo con que recuperáramos lo que eran las verdaderas libertades municipales, y el ejemplo que hemos puesto es en Suiza, y creo que es un ejemplo más que atractivo, pues esto realmente ayudaría a reconfigurar la política. Me explico. Hoy, por desgracia, que estamos en elecciones municipales, vemos como los partidos que defienden la democracia, en ellos, en su interior, no admiten ningún proceso democrático, y en cuanto empiezan con primarias, todos se vuelven locos y tienen que purgarse unos a otros, y todos tienen que controlar las listas y hacen desaparecer los que no les interesan de las listas, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, un pobre señor que quiera salir o presentarse de regidor por un pequeño ayuntamiento de Cataluña, pues o una de dos, o va por libre o tiene que depender de un partido. Y si depende de un partido, pues ya está vendido, porque al final tendrá que defender los intereses del partido, si gobierna la Generalitat, pues los intereses de la Generalitat, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el campo de batalla para poder empezar una regeneración política, aunque sea parece el campo más lento, porque a todos nos gustaría que gobernara un partido que lo arreglara todo. Sí, muy bien, claro, pues a ver quién es el guapo que lo hace. Yo creo que está tan mal la situación española que la regeneración política va a ser más lenta de lo que pensamos, a menos que hubiera una catástrofe sísmica, una catarsis, que nos llevara a una catarsis. Por lo tanto, el campo apropiado es el municipalismo. Esto de que nadie habla del municipalismo y ojalá los municipios se inundaran de listas de ciudadanos independientes, capaces de regir sus ayuntamientos independientemente de las directrices que reciben de sus partidos, o con el miedo de que la Diputación no nos va a dar una subvención para un polideportivo, o porque me han dicho que mi partido que tengo que firmar esto de la independencia y poner la estelada en el ayuntamiento, y si no, no saldré en las siguientes listas, no me pondrán en las siguientes listas. La única forma es a través, insisto, de limitar el poder autonómico, que se ha convertido en un pequeño tirano, porque ha tenido como padre pues una estructura también centralista. Hay que limitar su poder, y una de las formas de limitarlo pues tiene que ser por abajo. Pues esta es la idea que desde Somatemps lanzamos a la sociedad catalana. Muchas gracias.